El hoyo de Friusa, Punta Cana, la amenaza de una invasión silenciosa, vamos a defender nuestra soberanía. Suscríbete a este canal, para que juntos sigamos defendiendo nuestro país. El olvido de la historia de la República Dominicana, 27 de febrero del año 1844, Día de la Independencia. Dios, patria y libertad. Historiadores relatan las gestas heroicas de Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella. Existen documentos que evidencian cómo políticos y empresarios han relegado la historia echándola al olvido, priorizando intereses económicos sobre la soberanía nacional. Por amor al dinero, los empresarios y los gobiernos han traicionado el legado de nuestros libertadores. Es una estrategia de invasión pacífica, eso es el flujo migratorio en la frontera dominico-haitiana. Los expertos en geopolítica explican que esta migración masiva no es un fenómeno espontáneo, sino una estrategia que ha resultado en pérdida de soberanía en otros países. Existen documentos oficiales que revelan la falta de control migratorio en las últimas décadas. Hay que investigar los actores que se benefician de esta situación. El hoyo de Friusa es una república dentro de otra. Las condiciones en Friusa, en Bávaro, donde la población extranjera ha transformado la zona en un enclave autónomo. Testimonios de residentes dominicanos describen la sobrecarga en servicios, la pérdida de identidad cultural y la ausencia de control estatal. Ya los expertos están advirtiendo sobre las consecuencias de una población fuera del control gubernamental. Las consecuencias económicas de la migración haitiana se reflejan con el impacto en salud, educación y empleo. Los trabajadores dominicanos revelan cómo la contratación de mano de obra haitiana ha desplazado a ciudadanos dominicanos. Empresarios que fomentan esta práctica son expuestos, así como la inacción del Estado ante esta problemática. La amenaza a la seguridad nacional ya la hemos visto, los crímenes cometidos en comunidades con alta presencia de migrantes. Tanto la policías como expertos han explicado cómo el narcotráfico, la trata de personas y la violencia se han incrementado. Familias afectadas por la inseguridad relatan sus experiencias, han visto cómo haitianos indocumentados han asesinado ciudadanos dominicanos y se han escapado a su país. Queremos que la comunidad internacional entienda que esto no es un problema de xenofobia, sino de seguridad nacional. Los empresarios dominicanos son cómplices de la invasión, pues las investigaciones revelan las redes empresariales que facilitan la contratación ilegal de haitianos. Documentos filtrados muestran cómo ciertas empresas han presionado para flexibilizar leyes migratorias. Testimonios de empresarios confirman que buscan reducir costos a expensas de la estabilidad del país. El papel del gobierno, protección o traición. Vemos que los discursos de los gobiernos han sido débiles, las medidas migratorias implementadas no son suficientes. Se exponen las presiones de organismos internacionales como la ONU y la OEA para aceptar más migrantes. El impacto cultural y la pérdida de identidad nacional, ya la cultura tradicional dominicana ha sido transformada en las comunidades con alta migración haitiana. Expertos en sociología advierten sobre la dilución de la identidad nacional, ya pueden verse los cambios en las costumbres y lenguaje de las nuevas generaciones. Si hacemos una comparación con la ocupación haitiana del año 1822, podremos ver un paralelismo entre la ocupación del año 1822 y la situación actual. Ya los historiadores están explicando cómo las estrategias similares se utilizan para justificar el control sobre territorios dominicanos. El pueblo dominicano ya está despertando, hemos podido ver cómo los movimientos ciudadanos están tomando acciones ante la crisis migratoria. Esta marcha el 30 de marzo del año 2025 es en manifestación y denuncias públicas. Ya los líderes comunitarios están buscando soluciones sin la intervención del Estado. El gobierno debe tomar medidas urgentes para proteger la soberanía. Los expertos en derecho migratorio proponen soluciones, refuerzo de controles fronterizos, deportaciones, sanciones a empresas que contraten ilegales y educación sobre identidad nacional.
Estamos haciendo un llamado a la acción a todo el pueblo dominicano. No dejemos que nos roben nuestro país, empresarios, y perdemos nuestro país, con él también se va tu riqueza. La República Dominicana nos pertenece. La sangre derramada por nuestros padres de la patria lo demuestra. Nuestra lucha nos reafirma. Los dominicanos defenderemos nuestra patria hasta el final. Patria o muerte, que viva la República Dominicana. Dios, patria y libertad. Señores, miren, esta es nuestra bandera dominicana. Hoy yo vine a traérsela al alcalde Manolito. Manolito rechazó esta bandera. Dice que la coloquemos nosotros. No la quiso aceptar para colocarla en el letrero de Friusa. Para que ustedes vean cómo está esta situación en Punta Cana. El propio alcalde no quiso aceptar la bandera para colocarla en el letrero de Friusa. ¿Qué podemos esperar si esas son las autoridades que tenemos? Gracias, Manolito. Gracias. Justamente estoy en Jardines de Friusa Bávaro, el lugar donde Construcciones e Inmobiliaria Jerco te da la oportunidad de tener un solar para que puedas construir tu casa y darle la estabilidad a tu familia como se lo merece. No porque tengas dinero, no porque sea de escasos recursos, sino porque creemos que tú necesitas un terreno para por lo menos hacer 2 habitaciones y un baño adentro. Lo importante es dejar de pagar renta. Es una realidad. Cientos de personas están construyendo. Ya un promedio de 25 a 30 personas ya viven aquí, ya tienen energía eléctrica, ya tienen su agua, tienen su luz. ¿Por qué? Porque decidieron invertir. Sueños son realidades. Llámanos. Esta es tu oportunidad. En el extremo este del país, específicamente en la localidad de Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia, se encuentra un lugar en el que la inmensa mayoría de sus habitantes son haitianos ilegales en más de un 90%. Se trata del denominado Hoyo de Friusa. Saludos, pueblo dominicano. Bendiciones. Márense el presidente de los 30-30 de Santiago. Me dirijo a ustedes para que estén preparados el día 30, porque vamos para Friusa. No hay hombre dentro del Palacio Nacional que evite esa manifestación, que es una manifestación que nosotros la estamos haciendo pacíficamente. Llama a la antigua orden a una marcha pacífica. Ustedes, los periodistas, mediocres, cobardes, que quizás no tienen valor ni siquiera para defender a su familia cuando llegue la situación. El día 30 que no traten de evitar nada, porque nosotros vamos a ir como quieran. Un llamado a los ex militares, porque hay amenaza de los haitianos diciendo que ellos se van a levantar ese día. Ustedes se van a levantar. Bien. Ustedes quieren una guerra con nosotros. Vamos arriba. Nosotros estamos preparados para agarrarlo a ustedes y romperlo, coño. Y hay traidores de ahí del palacio. Que tengan mucho cuidado de la ministra de Interior y Policía, Clarita Cruz. Esa marcha va. Si ustedes la cancelan, nosotros vamos a ir por encima de quien sea. Aquí no hay miedo. La patria se defiende y el terreno es ese. Felicito a la antigua orden por haber convocado para ese día, un día de una batalla. Fue de ellos que le enseñamos el poder dominicano. Aquí no hay miedo. El presidente tiene que saber que aquí hay un grupo de hombres que fueron a la guerra, que hoy en día lo estamos llamando a ellos. Todos los ex militares que fueron a la guerra de Irak. Mis hermanos, mis amigos con los que yo hablo. El día 30 es un día sagrado. Es un día patriótico. Vamos para Friusa. Preparado para cualquier situación que se pueda enfrentar. Ejército civil, zona militar, todos esos hombres y mujeres de valor,
y a los 22 movimientos a los cuales nos hemos unido. Veterano 30-30. Friusa es el lugar donde tenemos que presentarnos el día 30. Y si ellos inventan algo, como ellos dicen, que van a evitar la manifestación, vamos a ver si es verdad que existe la temática. Patria o muerte. Ya esto se acabó. Nosotros vamos para adelante a limpiar nuestra patria y a una nueva restauración. Que viva la patria. Los 30-30 de Santiago. Quisqueyanos valientes hacemos nuestro canto y la emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invito glorioso pendón. Salve el pueblo de intrépido y fuerte, a la guerra morir se avisó, cuando el rey Berreto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, el temblor del heroísmo viril. Más que estrella la incógnita y flama, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Artigas pusieron de un intruso señora desde las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven. En la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas nos vemos erguida nuestra frente orgullosos de paz, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. El santuario de amor cada pecho, con la patria se siente vivir, y es escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aunque pierde serena, la victoria en tu casa triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad.